El sonido de una puerta de acero pesado que se abre y se cierra con un eco metálico. Un estruendo que marca el principio y el fin de cada día. El único reloj en un lugar sin tiempo. Unos segundos de silencio absoluto. El tipo de silencio que pesa, que tiene textura, que te aplasta y te recuerda que estás solo. Luego, el raspado de una silla de metal contra el suelo de hormigón. Un sonido crudo, desnudo, el único que provoco yo. Una respiración profunda, lenta, el sonido de un hombre que ha aprendido a medir la vida en bocanadas de aire reciclado. Me llamo Javier Rojas. Para el gobierno de los Estados Unidos, en los documentos sellados que nadie leerá jamás y que se pudrirán en algún archivo subterráneo, soy el John Doe 7. Para la gente con la que trabajé, la gente por la que maté, mentí y vendí mi alma durante 12 largos y malditos años. Era el silencio. Tengo 48 años, aunque siento como si tuviera 100 inviernos en la espalda, cada uno más frío que el anterior. Lo que me queda de vida, que no será mucha y desde luego no será dulce, la voy a pasar aquí, en esta caja de concreto y acero, en medio del puto desierto de Colorado. ADX Florence, el Supermax. El Alcatraz de las Rocosas, le dicen los periodistas para ponerle un nombre romántico a este infierno de ingeniería. Un lugar diseñado científicamente para que te olvides de que eres humano, para borrarte del mundo mientras aún respiras. Me dieron cadena perpetua más 30 años por una lista de crímenes que llenaría un libro grueso. Crímenes que, si les soy sincero, mi mente ha decidido enterrar en el lodo para no volverse completamente loca. Fui operador, logístico y, cuando la situación lo requería, un eficiente solucionador de problemas para el cártel de Juárez. Para la línea, nuestro brazo armado, los que hacíamos el trabajo que mancha las manos y el alma para siempre. Y hoy, desde este agujero donde el sol es apenas un rumor, una mancha pálida en un tragaluz blindado de 4 pulgadas de ancho. Y el cielo, un rectángulo azul deslavado que veo 1 hora al día si me porto bien. He decidido hablar. No busco un trato. Para mí ya no hay tratos posibles. Tampoco busco el perdón. Porque sé que para gente como yo no existe tal cosa, ni aquí ni en el más allá. Hablo porque la gente tiene que saber la verdad. La puta y jodida verdad que se esconde detrás de las balaceras, los decapitados y los titulares sensacionalistas. Todo lo que creen saber sobre la guerra contra el narco, sobre las fortunas legendarias amasadas con la cocaína, es una mentira. Un circo de 3 pistas. Una cortina de humo tan densa que nadie ve el fuego real que consume todo por detrás. Nos decían, y el mundo se lo creyó, que la Plaza de Juárez era la joya de la corona por los miles de kilos de perico que cruzaban por el paso hacia el mercado más grande del mundo. Patrañas. La cocaína era el negocio de la vitrina, el producto estrella para las noticias, el que provocaba los tiroteos que hacían que los políticos en ambos lados de la frontera se rasgaran las vestiduras y pidieran más armas, más muros. Pero el dinero de verdad, la verdadera vena yugular de la fortuna, el que fluía como un río subterráneo, oscuro, silencioso y constante, el que no dejaba rastro de pólvora sino de almas rotas. Ese venía de la gente. El tráfico de migrantes, señores. La logística humana. Ese negocio nos dejaba más dinero, infinitamente más, que toda la cocaína que el Chapo y Escobar juntos pudieron haber soñado en sus vidas. La droga te la pueden decomisar, la pueden quemar, se la puede robar un competidor. Pero un ser humano es una inversión que paga una y otra vez, de 1000 maneras distintas.
Y los verdaderos jefes, los arquitectos de esta monstruosidad, no eran los capos con botas de avestruz y cuernos de chivo bañados en oro que salen en las series de Netflix. Esos son solo gerentes de sucursal, capataces de rancho con ínfulas de reyes. Los verdaderos dueños del circo visten trajes de Cegna, tienen oficinas con vistas panorámicas en Santa Fe, en la Ciudad de México, y en los rascacielos de cristal de Houston. Y sus manos nunca, jamás, tocan la sangre. Solo firman los cheques y mueven los hilos desde la comodidad de sus clubs de golf. Seguro se estarán preguntando cómo un tipo como yo termina aquí. Como un mecánico de Durango. Un hombre cuyas mayores ambiciones en la vida eran arreglar transmisiones automáticas, beber una cerveza Victoria bien fría los sábados por la tarde y ver crecer a su hija, se convierte en una pieza clave de una maquinaria de muerte. No fue la ambición. Nunca soñé con tener una hacienda con leones, ni con que los tigres del norte me compusieran un corrido. Fue algo mucho más primitivo y poderoso que la codicia. La desesperación. Mi hija, mi Lucía, mi sol, mi pedazo de cielo. Tenía 7 años cuando el mundo se nos vino encima. Leucemia linfoblástica aguda. Un nombre largo y complicado para una sentencia de muerte silenciosa. Recuerdo el hospital público de Durango, el olor a desinfectante barato y a tristeza. El doctor, un hombre cansado con ojeras permanentes, nos lo dijo con una frialdad burocrática que todavía me hiela la sangre, mirando unos papeles y no a nosotros. Que necesitaba un trasplante de médula ósea, quimioterapias de un tipo que solo aplicaban en hospitales privados de Monterrey o del otro lado, en Houston. El costo era una cifra con tantos ceros que me pareció una broma macabra. Un insulto a mi pobreza. El seguro popular, esa mentira del gobierno para tener contentos a los jodidos, nos dio paracetamol para la fiebre y una palmadita en la espalda. Vendí el taller mecánico que mi padre había levantado con el sudor de su frente. Vendí la camioneta Ford del 89 en la que había aprendido a manejar. Vendí la pequeña casa de mi madre, que en paz descanse, con todo y sus geranios en el patio. Empeñé hasta el alma. Y todo ese dinero no era ni una décima parte de lo que necesitábamos solo para la primera fase del tratamiento. Estaba roto, viendo a mi hija consumirse en una cama de hospital, su piel volviéndose traslúcida, su sonrisa cada vez más rara y frágil. Un compadre, de esos que nunca faltan, viendo mi desesperación, me habló en voz baja en una cantina. Este güey, un tal Don Eladio, te presta lo que sea, Javier. No hace muchas preguntas. Fui a verlo a una oficina miserable detrás de una refaccionaria, que apestaba a llanta quemada y a cigarro rancio. El tipo, gordo y sudoroso, con una cadena de oro falso sobre la camisa abierta, me miró con los ojos muertos de un tiburón. Me dio el dinero, una cantidad de billetes gringos que me hizo temblar las manos. Firmé pagarés sin leer la letra pequeña, esa que está escrita con sangre. Con ese dinero llevé a Lucía a un hospital en Houston. Los doctores gringos hicieron milagros. Le salvaron la vida, o al menos le compraron tiempo, un tiempo precioso que yo atesoré como si cada día fuera el último. Pero la deuda era un monstruo que crecía en la oscuridad, con intereses que no eran de este mundo. Se duplicaba cada 3 meses. Pronto, la cifra se volvió astronómica, impagable. Un día, cuando ya no pude dar ni un peso del abono semanal, no vinieron a romperme las piernas como en las películas. Eso habría sido demasiado simple. Vinieron 2 hombres en una Cheyenne negra, impecable, tan silenciosa como ellos. Vestían bien, olían a loción cara. No me amenazaron,
Me invitaron, con una cortesía que daba más miedo que un grito, a acompañarlos. Me llevaron a las afueras de la ciudad, a un rancho protegido por muros altos y alambre de espino. Ahí, en una terraza con vista a un valle seco, me esperaba un hombre al que todos llamaban Sombra. Era un comandante de la línea. No era el típico narco de película. Era delgado, de mediana edad, con ojos grises, fríos como el acero, que parecían leerte por dentro. Me miró de arriba abajo. Vio mis manos llenas de grasa de mecánico, mi ropa gastada, el pánico en mis ojos. Y en lugar de sacar una pistola, me ofreció un vaso de agua mineral. «Sé quién eres, Javier», me dijo con una voz tranquila, casi paternal. «Sé lo de tu hija, y sé lo que le debes a nuestro amigo don Eladio, que trabaja para nosotros. Podría hacer que te maten ahora mismo y cobrarme con lo poco que te queda. O puedes trabajar para mí». Me explicó que la organización valoraba a la gente con habilidades, no solo a los pistoleros descerebrados. «Veo que eres bueno con las manos, metódico. Eres un hombre callado. Observas. Me sirves más vivo que muerto. Trabaja para nosotros, y tu deuda se olvida. No solo eso. Tu hija tendrá el mejor tratamiento que el dinero pueda comprar por el tiempo que lo necesite. No te lo presentan como una opción. Te ponen la vida de tu hijo en una mano y una bala en la otra, y te dicen que elijas. La decisión ya está tomada por ellos. No empecé este camino por codicia. Empecé por amor. Y ese amor, retorcido y envenenado por las circunstancias, fue el que me mató por dentro, mucho antes de que me encerraran aquí. Mi más grande error, fue creer que podía entrar en el infierno, tomar lo que necesitaba para salvar a mi hija, y luego salir caminando, limpio y sin rasguños. El infierno no tiene puerta de salida. Solo te va cambiando a celdas cada vez más profundas y oscuras. Mi bautizo de fuego no fue una balacera espectacular, de esas que salen en los noticieros. Fue algo más sutil, más quirúrgico, y por eso mismo, más aterrador. El comandante Sombra me llamó a su oficina un par de semanas después de mi reclutamiento. Yo había estado haciendo trabajos menores, arreglando los coches de la organización, aprendiendo a callar, a ver, a oír. «Llegó tu hora de demostrar lealtad, Javier», me dijo Sombra, sin levantar la vista de unos papeles. «Hay un halcón de los contras, de la gente de Sinaloa, que está cantando de más a los federales. Está en un VIPS por la Gómez Morín, en Juárez. Se siente muy seguro el pendejo». Me extendió una foto granulada y una dirección. «No lo quiero muerto. Aún no. Lo quiero aquí, entero. Necesitamos que hable con nosotros, que nos dé una clase de canto». Luego abrió un cajón y sacó una escuadra, una Beretta 9 milímetros, pesada y fría. Me la tendió. «Hazlo limpio, sin escándalo. Eres un hombre discreto, ¿no? Por eso te contraté. Quiero que seas un fantasma». Me dio un apodo nuevo esa tarde, sin saber que me marcaría para siempre. «A partir de hoy, eres el silencio». El corazón me latía en la garganta con la fuerza de un motor desbocado. Yo había desarmado motores V8, no vidas humanas. Conduje hasta Juárez. 3 horas que se sintieron como 3 días, sintiendo el peso del arma en mi cintura como si fuera un tumor maligno. El lugar era un VIPS, un restaurante familiar. El olor a café, a tocino frito y a cloro de la limpieza. El sonido de platos chocando, de niños riendo, de conversaciones triviales. Una escena de normalidad que me parecía de otro planeta. Una normalidad que yo acababa de perder para siempre. El tipo de la foto estaba ahí, en una mesa junto a la ventana, tomando un café y leyendo el periódico como si nada. Un hombre de unos 30 años, con una camisa de marca y un reloj vistoso.
Parecía un oficinista, no un soplón. ¿Cómo puede alguien arruinar su vida por hablar de más?, pensé. Tuve que sentarme en la barra y pedir un café que no pude tomar. La taza temblaba en mis manos. Esperé casi 1 hora y media. Cada minuto era una eternidad. Sudaba frío. Me imaginaba 1000 maneras en que todo podía salir mal. Que él estuviera armado, que hubiera policías comiendo cerca, que yo me paralizara de miedo y terminara baleado en el suelo. Pero entonces recordé la cara de Lucía en la cama del hospital. Y el miedo se convirtió en una especie de hielo, una calma fría y determinada. Cuando por fin se levantó, pagó la cuenta y caminó hacia el estacionamiento. Supe que era mi única oportunidad. No corrí. No hice ningún movimiento brusco. Caminé detrás de él a un ritmo normal, como un cliente más que se va. Justo cuando metía la llave en la cerradura de su Jetta, lo alcancé. En un solo movimiento fluido, le puse el cañón de la pistola en los riñones, presionando con fuerza contra su columna. Un solo grito, un solo movimiento en falso, y te vacío el cargador aquí mismo, cabrón, le susurré al oído, con una voz baja y ronca que no reconocí como la mía. El tipo se congeló. Sentí un temblor recorrer todo su cuerpo. Olía a miedo, un olor agrio, inconfundible. Supe en ese instante que no era un guerrero, solo un pobre diablo que había hablado de más para impresionar a alguien. Abre el coche, sube al asiento del copiloto, manos en el tablero donde pueda verlas. Obedeció sin chistar, con movimientos torpes. Me subí al asiento del conductor, arranqué su propio coche y salí del estacionamiento con calma, respetando los semáforos, como si fuéramos dos amigos yendo a casa. Conduje en un silencio absoluto, con el cañón de la pistola presionado contra sus costillas todo el tiempo. El tipo empezó a lloriquear, a suplicar. «Por favor, güey, tengo familia, tengo una niña». Solo repetí lo que escuché, no sabía nada. No le respondí, ni una sola palabra. Me di cuenta de que el silencio era mi mejor arma. Lo aterraba más que cualquier amenaza. Lo entregué en una casa de seguridad en la colonia Anapra, un laberinto de calles sin pavimentar. 2 estacas jóvenes, con cara de no tener más de 20 años, lo sacaron del coche y lo metieron a la casa a rastras. Nunca supe qué fue de él, pero me lo imagino. Sombra me estaba esperando en la entrada, recargado en una pared. Me puso una mano pesada en el hombro. «Silencio. Te queda bien el apodo», dijo con una media sonrisa que no tenía nada de amable. «No hiciste un solo ruido. No hubo pánico. Tienes temple. Tienes futuro en esto». En ese momento no sentí orgullo, ni alivio. Sentí un frío glacial que me caló hasta los huesos. Acababa de cruzar una línea invisible, pero definitiva. Ya no había vuelta atrás. Esa tarde, en el estacionamiento de un Vips, Javier Rojas, el mecánico de Durango, el padre de Lucía, murió para siempre. Había nacido el silencio, el hombre que resolvía problemas sin hacer ruido. Mi ascenso en la estructura fue rápido, vertiginoso. No porque fuera el más cabrón o el más violento, sino porque era diferente. Yo no buscaba protagonismo. No me gustaban las balaceras ni los alardes. No hacía preguntas innecesarias. Obedecía. Y lo más importante, entendía la mecánica de las cosas, no solo de los coches, sino de las operaciones. Veía los engranajes, las piezas que debían encajar para que la maquinaria funcionara sin fallos, con precisión. Sombra se dio cuenta de eso. Vio en mí a un técnico, no a un simple soldado de infantería. Pronto me sacó del trabajo sucio de la calle,
de los levantones y las ejecuciones que hacían los estacas más jóvenes y sedientos de sangre. Me metió en la logística, el verdadero cerebro de la organización. Y fue ahí, en las entrañas de la bestia, donde tuve mi verdadera y aterradora epifanía. Una noche, Sombra me dijo que me pusiera mi mejor ropa. Me recogió en una Suburban blindada y condujimos por más de 1 hora hacia el desierto, por un camino de terracería que parecía no llevar a ninguna parte. La tensión en el coche era palpable. ¿A dónde me llevaba? ¿Era una prueba? ¿O era mi fin? Finalmente, llegamos a una hacienda espectacular en las afueras de Samalayuca, un oasis de lujo y luces en medio de la oscuridad absoluta del desierto. Yo esperaba encontrarme la típica reunión de narcos. Tipos bigotones con cadenas de oro, botas de pieles exóticas y pistolas fajadas, con música de banda a todo volumen. Pero lo que vi me dejó sin palabras. La gente en el salón principal de esa hacienda vestía trajes de lino, de marcas italianas. Bebían whisky de 18 años y hablaban un español pulcro, sin acento norteño. Reconocí a un político de alto rango de Chihuahua, un tipo que salía en la televisión todos los días, hablando de ley y orden y prometiendo mano dura contra el crimen. Había un empresario texano, un güero de El Paso con un inglés perfecto, dueño de una cadena de empresas agrícolas en California. Y había un hombre de unos 60 años, elegante, con el pelo plateado y una calma que imponía, al que todos se dirigían con un respeto casi religioso como el licenciado. Él no levantaba la voz, pero cuando hablaba, todos callaban. Dirigía la reunión, y en la mesa de caoba pulida no había paquetes de droga ni armas. Había laptops, mapas topográficos de la frontera, tablas de Excel con horarios de los cambios de turno de la Border Patrol. No hablaban de rutas de cocaína ni de la guerra con Sinaloa. Hablaban de flujos migratorios, de mercancía perecedera, de unidades de alto valor. Me tomó un momento de horror helado, entender que no hablaban de paquetes, sino de personas. El licenciado proyectó unas cifras en una pantalla gigante, gráficos de barras, proyecciones de ganancias. La demanda en el norte es constante y creciente, dijo con la voz monótona de un CEO presentando un informe anual. Mano de obra para la agricultura en California, para la construcción en Arizona y Nevada, para el sector servicios en Texas, y por supuesto, los otros mercados, más especializados, que nos dejan un margen de beneficio del 900%. Vi números que me dejaron sin aliento. Cientos de personas a la semana pagaban entre 5 y 10 mil dólares por cabeza solo por el cruce. Pero ese era solo el principio. Luego venían los extras. La extorsión a las familias en Estados Unidos, la venta de los que no podían pagar la cuota completa. Escuché al empresario tecano decir, con la frialdad de un contador: 1 kilo de cocaína lo vendes una vez y se consume. A un migrante lo puedes vender varias veces, o a sus órganos, o a su trabajo forzado por años. Es el modelo de negocio perfecto. La mercancía se transporta sola, y si la pierdes en el camino, nadie la reclama. No hay merma contable. En esa sala, rodeado de lujo y de hombres que parecían pilares de la sociedad, entendí la verdad. Nosotros, los sicarios, los de la línea, los que nos matábamos en las calles de Juárez, éramos solo los perros de caza. Los carniceros que hacían el trabajo sucio, los dueños del rancho, los que se quedaban con toda la carne, eran ellos. Esos hombres limpios que, con un clic en su laptop, decidían quién vivía, quién moría y quién pasaba el resto de su vida como un esclavo moderno en un campo de fresas en California. La famosa guerra contra el narco
era solo eso, un escenario. Un espectáculo sangriento y ruidoso para distraer a la opinión pública, mientras el verdadero oro, el oro humano, cruzaba la frontera en un silencio sepulcral, generando fortunas que harían parecer a los viejos capos de la droga simples tenderos de barrio. Mi trabajo, a partir de esa noche, cambió. Sombra me encargó una misión específica para probar mi valía en este nuevo campo. Un pollero independiente, un tal Coyote Flaco, había intentado pasar un grupo de 30 salvadoreños por nuestra plaza sin pagar la cuota. No solo eso, se había asociado con una célula de Sinaloa. La orden de Sombra fue clara. Recupera la mercancía, Silencio, y haz que el Coyote Flaco sirva de ejemplo. Quiero que todo el mundo sepa qué pasa cuando nos faltan al respeto, pero lo quiero hecho con tu estilo, sin ruido. Durante 3 días, me dediqué a rastrearlos. Usé mi vieja red de contactos del mundo de los talleres mecánicos. Un informante me dijo dónde guardaban las camionetas. Otro, dónde compraban la comida para la gente. Pagué a un empleado de una tienda de conveniencia para que me avisara cuando fueran a comprar agua. No fui con un comando de sicarios. Fui con 2 hombres de mi confianza, los más callados, y un chico nuevo, un estaca, al que apodaban el Chino, que era pura pólvora y pocas neuronas. El Chino quiere plomo, me dijo uno de mis hombres. Quiere estrenar el cuerno nuevo. Lo llamé aparte. Mira, Chino, le dije con calma. El plomo es caro y ruidoso. El negocio es la gente. Quiero a la gente intacta. A los cuidadores los duermes, no los matas. Y al coyote me lo traes vivo. ¿Entendido? El Chino asintió, aunque vi en sus ojos que no le gustaba. Interceptamos la camioneta de noche en una brecha en el desierto. No hubo disparos. Usamos la sorpresa. Neutralizamos a los 3 hombres del Coyote Flaco mientras dormían, con cloroformo. Al coyote lo saqué de su catre yo mismo. Lo até y lo puse de rodillas frente a su mercancía. Los 30 salvadoreños nos miraban con un terror que se podía palpar. Esto, le dije al coyote, apuntando a la gente, es propiedad de la empresa. Y tú intentaste robar. Eso es malo para el negocio. No lo maté ahí. Lo subimos a una camioneta y lo dejamos colgado de un puente peatonal en plena avenida Tecnológico a las 6 de la mañana, con un mensaje clavado en el pecho que decía, así pagan los traidores. Fue una declaración, y la mercancía la recuperé intacta, sin una sola baja. Sombra estaba más que satisfecho. ¿Ves? Silencio, me dijo. Cualquier pendejo puede matar, pero se necesita cerebro para proteger la inversión. A partir de ahí, me convertí en su lugarteniente, el gerente de la división más rentable y secreta del cártel, la división de logística humana. La culminación de mi carrera en el infierno, la noche en que me di cuenta de la verdadera profundidad de la maldad en la que estaba sumergido. Llegó en una noche de agosto particularmente calurosa y pegajosa. Teníamos una operación masiva, la más grande hasta la fecha. Le llamamos la Operación Cosecha. 3 autobuses de línea, de esos que hacen la ruta de Tapachula a la frontera norte, llegaron a una nave industrial abandonada cerca del aeropuerto de Juárez. Los habíamos comprado con todo y los choferes, que estaban en nuestra nómina. Dentro de esos autobuses venían más de 400 personas, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, hombres, mujeres, niños, ancianos. El aire en esa bodega se volvió irrespirable en minutos. Una mezcla sofocante de sudor, miedo, orina y desesperación. El llanto de los niños era una constante, un zumbido agudo que se te metía en el cerebro y no te dejaba pensar.
Mi trabajo esa noche era supervisar el procesamiento final antes del cruce. Teníamos un contacto de alto nivel en la Border Patrol, un supervisor al que llamábamos el Ángel, que nos iba a dar una ventana de 1 hora, entre las 3 y las 4 de la mañana, sin patrullas ni drones, en un sector específico del desierto de Santa Teresa. Todo tenía que ser perfecto, un movimiento de relojería. Estábamos separando a la gente en los grupos de colores. Gritos, empujones. Mis hombres, los estacas, movían a la gente con la culata de sus rifles como si fueran ganado. De repente, un joven intentó correr hacia una puerta mal cerrada. 2 de mis hombres lo taclearon antes de que diera 10 pasos. Lo trajeron de vuelta a rastras y, para dar el ejemplo, el chino, el mismo chico de la operación del coyote, le rompió una pierna con un bate de béisbol delante de todos. El sonido del hueso rompiéndose fue seco, nauseabundo. El grito del chico fue ahogado por el silencio aterrorizado de los demás. Lo agarré del brazo a el chino. «Te dije que son mercancía, pendejo. Una pierna rota baja el precio». Me miró con odio, pero se cuadró. En medio de todo ese caos, Sombra me llamó a un lado. Estaba con un americano, un tipo rubio, de unos 50 años, vestido con un traje caro que parecía fuera de lugar en ese ambiente sórdido. Apestaba a loción care y a superioridad. No era de la ley, era un cliente VP. «Silencio, este es el señor Thompson», me dijo Sombra, sin mirarme, con los ojos fijos en la multitud. «Tiene un pedido especial, urgente». Me quedé esperando. El tal Thompson me miró con una sonrisa que no le llegaba a sus ojos azules y fríos. «Necesito 20 cuerpos», dijo Sombra, traduciendo por el americano. «Jóvenes, sanos, no importa el sexo. Para un cliente suyo que se dedica a la investigación médica privada». Me quedé helado. Mi sangre se convirtió en hielo. Una cosa era vender gente para trabajar hasta morir en un campo, o para ser explotada en un burdel. Era horrible, pero de alguna manera mi mente lo había racionalizado como parte del negocio. Pero esto era diferente. Esto era vender gente como si fueran ratas de laboratorio, como materia prima para ser desmantelada. El americano, viendo mi expresión, sonrió de nuevo. Le dijo algo a Sombra en inglés. «Dice que no te preocupes, que es para una buena causa, investigación contra el cáncer». Tradujo Sombra con un sarcasmo que me revolvió el estómago. «Pago $10,000 por cabeza, en efectivo, ahora mismo. Mi única condición es que no tengan heridas de bala y que los entreguen frescos». Sombra me dio una palmada en la espalda, como si estuviéramos cerrando un trato por un coche usado. «Elige a los que vienen sin brazalete, los que no tienen familia que pague, los que nadie va a extrañar. Es un buen negocio, Silencio. Cero riesgo, todo ganancia». Me quedé paralizado, mirando a la masa de gente, a los rostros aterrorizados, llenos de una esperanza estúpida y frágil. Tenía que caminar entre ellos, como un ángel de la muerte, y elegir a 20 personas para ser entregadas a un matadero clandestino. Vi a una madre abrazando a sus 2 hijos pequeños. Vi a una pareja de jóvenes que se tomaban de la mano como si fuera lo único que les quedaba en el mundo. Por primera vez en muchos años, el apodo de El Silencio me pesó como una losa de plomo. Porque mi silencio, mi obediencia ciega, me estaba haciendo cómplice no solo de un crimen, sino de una monstruosidad que desafiaba cualquier descripción. Esa noche, con el alma hecha pedazos, caminé entre la gente y seleccioné a 20 personas de un grupo que había llegado sin contactos ni dinero. Mientras mis hombres los apartaban
y los llevaban a una camioneta refrigerada que esperaba afuera. Uno de ellos, un chico flaco, de no más de 18 años, se giró y me miró directamente a los ojos. No había odio en su mirada. No había súplica. Solo una pregunta silenciosa, profunda, que me taladró el cráneo. ¿Por qué? No tuve respuesta. No había respuesta. Esa noche, el río de dinero que fluía hacia nuestras arcas se tiñó de un rojo tan oscuro que ni toda el agua del río Bravo podría limpiarlo jamás. El punto de quiebre, la grieta final en el dique de mi conciencia por la que se coló la luz y me quemó por dentro. Llegó unos meses después de la noche de la bodega. No fue una gran operación, no hubo millones de dólares en juego. Fue algo pequeño, casi rutinario. Y por eso mismo, fue lo que me destrozó. Un grupo de familias, unas 15 personas, intentaba cruzar por su cuenta por el desierto cerca de Palomas, un tramo que considerábamos de nuestra propiedad. Los interceptamos con 2 camionetas. Era un procedimiento estándar. Se les quitaba el poco dinero y los celulares que tuvieran. Se les daba una paliza para que aprendieran la lección de que nadie cruza sin pagar la cuota al cártel, y se les mandaba de vuelta al sur. Pero cuando mis hombres los pusieron de rodillas en el polvo del desierto, bajo un sol que rajaba las piedras, reconocí a uno de ellos. Se llamaba Esteban. Había tenido un pequeño taller de llantas a unas cuadras de mi casa en Durango, antes de que todo se fuera al diablo. A veces nos tomábamos una cerveza juntos después del trabajo. Tenía una esposa y una hija, una niña de unos 14 años, delgada, con trenzas, que se escondía temblando detrás de su madre. La misma edad que tendría mi Lucía si las cosas hubieran sido diferentes. Esteban me reconoció también. Sus ojos se abrieron como platos, una mezcla de terror absoluto y una extraña, patética esperanza. Javier, susurró, y mi viejo nombre sonó como un eco de otra vida. Por favor, ayúdanos. La situación en Durango es imposible. Solo queremos trabajar. Mi cerebro se cortocircuitó. El pasado y el presente chocaron con la violencia de un tren descarrilado. Reporté la situación a Sombra por radio, intentando mantener la voz firme. Comandante, tenemos un grupo de independientes, unas 15 unidades. Su respuesta, a través del altavoz, fue fría y directa como un disparo. La regla es la regla, silencio. Que les quede claro quién manda en ese desierto. Dales una lección que no olviden. ¿Y la niña? ¿La niña se ve bien? Tráetela. Cubrirá la deuda de su padre por el atrevimiento y nos servirá para los clientes del sur. Se me revolvió el estómago. Un ácido amargo me subió por la garganta. Miré a la niña, aterrorizada, con los mismos ojos grandes y asustados que yo veía en las fotos de mi hija que guardaba en mi cartera. Y entonces empezó el monólogo en mi cabeza. Una guerra civil. Hazlo. Es una orden. Es solo una más. ¿Qué más da una más en la lista? Si no lo haces, te matarán a ti. Y la quimioterapia de Lucía. ¿Quién la pagará? Pero otra voz, una voz que creía muerta, la de Javier el mecánico, respondió. No puedes. Mira sus ojos. Son los ojos de tu hija. Si haces esto, si la tocas, estarás vendiendo a Lucía también. ¿De qué sirve mantenerla viva si para hacerlo tienes que destruir a otra niña igual que ella? Vi mi reflejo en los ojos de Esteban. Vi al hombre que pude haber sido, un padre desesperado intentando salvar a su familia. Y me vi a mí mismo, el monstruo en el que me había convertido. Era una orden que mi cuerpo, mi alma, se negaba a cumplir. Era una línea que, incluso para mí, era demasiado. Intenté ganar tiempo.
Le dije a Sombra que era un grupo problemático, que había gente enferma, que mejor los dejábamos ir para no calentar la plaza con los de derechos humanos. Por primera vez en años, Sombra dudó de mí. Hubo un largo y pesado silencio en la radio. ¿Te estás ablandando, silencio?, dijo su voz, y esta vez tenía un filo de acero. No me sirves blando. Haz lo que te digo o el próximo levantado serás tú y tu familia. En ese momento lo supe con una claridad aterradora. Yo era tan desechable como esa gente arrodillada en el polvo. Mi lealtad, mis años de servicio silencioso, no valían nada. Era una pieza más en su tablero. Y las piezas que ya no funcionan, se quitan. Tomé una decisión en una fracción de segundo, una decisión que era a la vez un acto de rebelión y un suicidio. Mientras mis hombres estaban distraídos, le hice una seña a Esteban, un gesto casi imperceptible con la cabeza hacia el norte, hacia una zona de cañones donde sabía que la patrulla fronteriza solía rondar al amanecer. «Corran», le susurré, sin mover los labios. «No paren por nada». Y luego agarré la radio y dije: «Comandante, hubo confusión. Se nos escaparon por una cañada». La mentira más grande de mi vida. Y la que firmó mi sentencia de muerte. Sombra no dijo nada, no gritó, no amenazó. Solo cortó la comunicación. El silencio absoluto que vino después por la radio fue más aterrador que cualquier grito. Sabía que la cacería había comenzado. Y esta vez, la presa era yo. Tenía un poco de dinero guardado en efectivo, en un escondite en mi apartamento, para una emergencia. Esta era la madre de todas las emergencias. Agarré una mochila con lo que pude, el dinero, un par de identificaciones falsas y una pistola. Y desaparecí. Pero desaparecer del radar del cártel es como intentar esconderse de Dios en una iglesia. Tienen ojos y oídos en todas partes. Policías en su nómina, taxistas, vendedores ambulantes, recepcionistas de hotel. Huí hacia el sur, pensando que sería el último lugar donde me buscarían. Error. El cártel no piensa de forma lineal. A los 3 días, en la terminal de autobuses de Zacatecas, mientras esperaba un camión a la Ciudad de México, vi a 2 tipos que no me quitaban los ojos de encima. No parecían sicarios, parecían oficinistas, pero tenían la misma mirada fría y vacía de los hombres de Sombra. Supe que eran de la línea. Sin pensarlo 2 veces, dejé mi mochila en el asiento. Caminé tranquilamente hacia los baños, me escabullí por una ventana y me robé una camioneta de reparto que estaba en el callejón con las llaves puestas. Conducía sin rumbo, comido por la paranoia, mirando por el retrovisor cada 5 segundos. No dormí por 2 días. No podía confiar en nadie. Cada rostro en la calle era una amenaza potencial. Después de una semana de vivir a base de café, Red Bull y un miedo que te carcome por dentro, entendí que no tenía ninguna salida dentro de México. Me encontrarían tarde o temprano. Solo me quedaba una carta, la más desesperada y peligrosa de todas. Contactar a los gringos, a la DEA. Yo era un activo valioso para ellos. Tenía información que valía oro. Nombres de los jefes limpios, números de cuentas bancarias en paraísos fiscales, la identidad y los horarios de El Ángel en la Border Patrol y, sobre todo, la estructura completa de la operación de tráfico de personas. Usando un teléfono desechable que compré en un tianguis, hice una llamada a la línea de denuncias de la embajada americana. Me tomó días, varias llamadas, convencerlos de que no era un loco o un mitómano. Finalmente, después de darles un par de datos que solo alguien de adentro podía saber, acordamos una reunión en un hotel en Monterrey.
Era mi única oportunidad de sobrevivir, a cambio de convertirme en lo que más despreciaba, un soplón, y pasar el resto de mi vida en una cárcel americana bajo el programa de testigos protegidos. Era un trato de mierda, pero era el único trato que había sobre la mesa. Llegué al hotel, un Holiday Inn cerca del aeropuerto. El plan era que 2 agentes de la DEA me recogerían allí, me interrogarían y me sacarían del país esa misma noche. Estaba en la habitación 714, esperando, mirando por la ventana. Mi instinto, ese animal asustado que había aprendido a escuchar para sobrevivir, me gritaba que algo andaba muy mal. Y entonces la vi. En la calle, estacionada discretamente, había una Grand Cherokee negra, del mismo modelo que usaba el círculo cercano de sombra. Me habían encontrado. No sé si la DEA me vendió, si mi teléfono estaba intervenido o si el cártel simplemente tenía mejor inteligencia. Ya no importaba. La puerta de la habitación no se abrió, estalló en astillas. Entraron 4 hombres con rifles de asalto y pasamontañas. No dijeron una palabra. Empezaron a disparar, convirtiendo la habitación en un infierno de yeso y pólvora. Me lancé detrás de la cama mientras las balas destrozaban la pared. Logré sacar mi pistola y responder. Herí a uno en la pierna, pero eran demasiados. El infierno se desató en ese pequeño cuarto de hotel. El sonido de los disparos era ensordecedor. Empecé a oír sirenas a lo lejos. Justo cuando uno de ellos me tenía en la mira, listo para acabar conmigo, las ventanas de la habitación explotaron hacia adentro y entraron como fantasmas hombres vestidos de negro, con equipo táctico y rifles americanos. La Marina. Los federales que trabajaban directamente con la DEA. El tiroteo se volvió un caos total, un fuego cruzado en 3 direcciones. Humo, gritos, sangre por todas partes. Una bala perdida me alcanzó en el hombro. Sentí un golpe seco, caliente, y caí. Lo último que vi antes de desmayarme fue el rostro de un marino gritándome algo en inglés que no pude entender. No me rescataron. Me capturaron. Desperté horas después en una base militar, esposado a una cama. Un agente de la DEA, un gringo alto con cara de pocos amigos, me miraba desde una silla. Javier Rojas, me dijo en un español perfecto. Estás bajo arresto por conspiración para el tráfico de drogas y personas. Vas a ser extraditado a los Estados Unidos. Tu vida como hombre libre ha terminado. No me atraparon por una brillante investigación policial. Fui atrapado en el fuego cruzado de mi propia traición. El cártel no logró matarme, pero se aseguró, de una u otra forma, de que mi vida terminara de todos modos. Y aquí estoy, en esta caja de 6 por 8 pies, en un silencio que es más ruidoso que cualquier balacera, a miles de kilómetros de todo lo que alguna vez conocí o amé. Mi hija Lucía murió hace 5 años. El dinero manchado de sangre del cártel le compró un poco más de tiempo, un par de años de tratamientos experimentales, pero al final la enfermedad ganó. Me enteré por una carta de mi exesposa. Una carta que tardó 6 meses en pasar por la censura de la prisión. Ni siquiera pude ir a su funeral. A veces, en la oscuridad total de la noche, cuando el único sonido es el de mi propia respiración, me pregunto si todo valió la pena. Y la respuesta siempre es un no rotundo. Un eco que rebota en estas paredes de concreto y en el vacío de mi alma. Decidí hablar ahora no para buscar el perdón. Para los de mi calaña no hay redención, no hay cielo. Hablo porque el mundo está obsesionado con la guerra contra las drogas, con las figuras de los capos. Pero es la guerra equivocada.
Están mirando al mago mientras el verdadero truco ocurre en otra parte. Los monstruos que temen, los sicarios, los capos, somos solo los empleados. Los síntomas visibles de una enfermedad mucho más profunda y corrosiva. Los verdaderos dueños del mal no se ensucian las manos con sangre ni con droga. Están en los consejos de administración de grandes corporaciones, en los pasillos del gobierno, firmando leyes con una mano y cobrando los cheques del tráfico de personas con la otra. Venden seres humanos como si fueran acciones en la bolsa de valores, calculando márgenes de beneficio sobre el sufrimiento ajeno. Y nadie, absolutamente nadie, los toca. Así que si estás escuchando esto, si eres un joven en algún barrio jodido de México, de Centroamérica, y ves las camionetas de lujo, el dinero fácil, las mujeres, y piensas que esa es la salida, que ese es el camino al poder. Escúchame bien. Esa puerta brillante que te ofrecen solo lleva a dos lugares: una tumba anónima en el desierto o una celda como esta, donde te pudres lentamente, día tras día, hasta que olvidas tu propio nombre y solo eres un número. El brillo del oro te ciega para que no veas la sangre que lo mancha. Y una vez que la tienes en tus manos, créeme, nunca, jamás te la puedes limpiar. Yo era el silencio. Y ahora mi única y miserable herencia es esta voz, saliendo de una tumba de concreto para advertirles a todos: de este mundo no se sale vivo, solo se cambia de celda. Y esta es la última.